noches, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Como ya es habitual, reunirnos los días domingos a las 7 de la tarde. Y nos gozamos, como siempre, de poder estar acá para alabar al Señor y para aprender también de su palabra, ¿cierto? Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol San Juan. Vamos al capítulo 2. Busquen sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 11. Dice así: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque en primer lugar estamos acá, Señor, que es el mejor lugar para nosotros. Señor, gracias y ayúdanos a entender también estos principios tan grandes que se presentan de una manera a veces tan sencilla, Señor, pero los pasamos por alto. Abre nuestros ojos, Señor, espirituales para que podamos entender, aprender y lo más importante, podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para vivir esta tu palabra, Señor, que es verdadera. En tu santo nombre, amén. Como les decía, siguiendo con las enseñanzas del apóstol Juan, nuevamente nos escribe en un tono amoroso, como es la costumbre del apóstol. Pero este estilo amoroso también habíamos dicho que es un estilo muy firme en Juan. Si nosotros recordamos la vida del apóstol Juan, Juan era un hombre duro, terco, era uno que estuvo dispuesto en un momento a quemar una aldea, porque simplemente no quisieron alojar a él y a su hermano, ¿se acuerdan? Juan era uno que, como habíamos dicho antes, oyó, vio, tocó y palpó al Señor Jesús. Y lo más importante, dice que lo contempló, porque él estuvo también ahí en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Dice que estuvo Pedro, Juan y Jacobo, que era el círculo íntimo de Jesús. Entonces este mismo apóstol nos sigue dando señales del creyente. El domingo anterior hablábamos algo así como las evidencias del creyente, las evidencias del Hijo de Dios. Y nos sigue dando señales y dice, la luz versus las tinieblas, la verdad versus la mentira, la comunión versus el pecado, que veíamos en la clase anterior. Ahora nos enfrenta nuevamente al amor versus aborrecer. Entonces, nosotros como hijos de Dios, el apóstol siempre nos está llamando, como decía el gran apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos. Ahora Juan nos escribe y nos dice, miren lo que está pasando. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué pasan estas cosas? Si lo queremos llevar al mundo de hoy. Y nos encontramos con la realidad que Juan sigue escribiendo, los de que escribió el primer versículo de esta carta, digamos, el capítulo 1, que es enfrentar a los gnósticos. Hermano, hoy día, en este tiempo moderno, si nosotros investigamos un poco sin ser grandes investigadores a través de internet, no sé, nos encontramos con cada doctrina falsa que hay. La historia desde que comenzó, la historia del cristianismo empezó con ataques. En este momento Juan sigue atacando a los gnósticos. Vamos a ir viendo el relato y sutilmente vemos que los gnósticos ya se están introduciendo como enquistando, porque esta carta que escribe Juan, al igual que las cartas que escribe el apóstol Pablo, no son necesariamente, por ejemplo, Pablo dice, carta a los Efesios, pero significa que era para ellos nomás. Incluso él mismo aconseja, dice, esta carta leanlo también los que vienen en la Odisea,
y los otros lean la carta de... ¿me entiendes? Son cartas universales, son atemporales, porque también son para nosotros las personas del siglo XXI, los que nos toca vivir el siglo XXI. Entonces, el tema de hoy, evidentemente, es el mandamiento nuevo y el antiguo. Y si le podríamos poner un título, diríamos que las tinieblas van pasando y la luz alumbra. Ese sería como el título de esto, pero es el amor fraternal, el tema que desarrolla el apóstol Juan acá. Entonces, dicen algunos, bueno, los gnósticos dicen, ¿tú conoces a Dios? Sí, pero yo sí conozco a Dios, porque yo tengo conocimiento de Dios. Ese era como el argumento de los gnósticos, yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé, yo he estudiado, yo he leído, y como hemos dicho en domingos anteriores, la gran mayoría de la gente en aquella época era analfabeta. Entonces los gnósticos se situaban o se ponían en un peldaño superior a los demás hermanos. Y desde esa perspectiva miraban a la gente, y desde esa perspectiva calificaban a la gente. ¿Ya? Y desde esa perspectiva aborrecían a la gente, a los hermanos de la iglesia. Entonces Pablo dice, ojo, escudriñense. ¿Qué está pasando acá? Como decimos siempre en el Evangelio práctico. Los hermanos, acá está hablando de los hermanos, de la relación a la iglesia, no van a ver tus oraciones, no van a ver tus ayunos, tus lecturas diarias. Ellos van a ver tu conducta, el cómo te conduces. Pablo dice que somos cartas leídas por los hombres. O sea, el testimonio que estamos dando es lo que a nosotros nos identifica o no como hijos de Dios. Es la evidencia de que somos o no hijos de Dios. Y así va avanzando, así nos va introduciendo el apóstol Juan a este nuevo mandamiento. ¿Por qué digo nuevo mandamiento? Porque la palabra mandamiento se repite mucho en la carta de Juan. En este capítulo se repite como 5 veces. Dice él habla de que hay un nuevo, hermanos, escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y sigue hablando, después dice que este es un nuevo mandamiento. Entonces, más que enfrancarnos si antiguo o nuevo, es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. ¿Ya? Lo único nuevo que vemos hoy en día con terror en algunas iglesias son las herejías. Por eso es que es tan importante cuando el apóstol Juan habla de nuevo mandamiento, que es el antiguo mandamiento, en el sentido de que hay algunos, en aquella época ya habían algunos que hablaban de nuevos aires, de nuevos vientos, de nuevas unciones, de nuevos profetas, de nuevos apóstoles. Entonces, Pablo dice, este mandamiento nuevo es antiguo. Teniendo la idea de que el que es antiguo no se tiene que desechar. Quizá en la economía utilitarista de nuestra época desechamos lo antiguo. Y nos falta por ahí el que botó ese velador antiguo de la abuelita y hoy día no haya cómo rescatarlo, ¿cierto? Porque era de mejor madera, era más hermoso, era más lindo que el que venden ahí en Falabella, que es de puro chupán enchapado nomás. ¿Eh? Entonces, acá pasaba lo mismo. El apóstol le está diciendo, hay un mandamiento nuevo, pero por favor no crean que es nuevo de verdad, en el sentido que nació de la nada. Es un mandamiento antiguo, que yo en Cristo se lo estoy contando ahora, porque el amor ahora que vivimos es en Cristo. Ya no estamos bajo la ley. La semana pasada hablábamos del nuevo mandamiento, del nuevo pacto, ¿se recuerdan? Jeremías, nuevo pacto, que escribiré sus leyes en su mente y en su corazón. Entonces está hablando, eso es lo que está diciendo, nos está enseñando el apóstol Juan. Hago toda esta introducción porque es súper complejo llegar a lo que vamos a ver, que es y definir que hay personas que a pesar de decir una cosa no son lo que dicen que son. ¿Ya? Entonces, la verdad, hermano, es de siempre. Las verdades son eternas, las verdades son principios, las verdades son inmutables y no cambian a través de la historia. Y acá el anciano sigue luchando con los gnósticos. Este mandamiento no. Hay un mandamiento, vamos a Mateo, vamos a empezar a buscar, vamos a Mateo. Mateo 22, ya me estoy poniendo más reposado para los versículos porque al principio andábamos muy a carrera. Entonces vamos ahora a Mateo 22. Vamos a leer desde el versículo 34 al 40, 22, 34 al 40. Dice así,
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús dice que es puesto a prueba, es tentado. Es tentado en el sentido, ellos usaban, como mucho, andaban muchos por ahí diciendo que eran maestros. Vamos a ver si eso no es. ¿Es de verdad o no es de verdad este Jesús? ¿Sabe o no sabe? Y Jesús les resume la ley en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amar al prójimo es la señal de que amamos a Dios. Porque alguien dice, claro, el mandamiento más importante es amar a Dios. Y a mí, ¿qué me interesa el resto? Si yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios. Pero eso se tiene que reflejar en una vida de amor. Y vamos a ir viendo más adelante, porque muchas veces entendemos por amor algo muy distinto a lo que realmente es el amor. Estos gnósticos eran mucho como, a veces ustedes han visto en la televisión, en las noticias, ¿cierto? Son muy buenos para hacer encuestas. Salen a la calle, los periodistas dicen, estoy pensando, imaginando, ¿usted cree en Dios? Sí, ¿usted cree en Dios? Quizás si entrevistan a 100 personas, 70 van a decir que creen en Dios, y de esos 70 van a decir 60 que son cristianos, y a lo mejor 50 que asisten a alguna iglesia. Pero sin embargo, el mundo que vivimos no refleja que eso sea así. No refleja que eso sea. Entonces no es necesario o no es tan importante decir algo, sino que vivir lo que decimos que somos. Entonces, siguiendo esta advertencia del apóstol Juan y la conducta que exige la vida cristiana, tenemos que necesariamente decir que el amor fraternal es la evidencia que nos muestra de haber pasado desde las tinieblas a ser un hijo de Dios. Es el amor fraternal, hermanos, la evidencia de un hijo de Dios que nos muestra que hemos pasado de las tinieblas a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber que todavía, como dice el pasaje, no estamos en tinieblas? Bueno, hay conductas que hacen la distinción al verdadero hijo de Dios. Lo primero que vamos a analizar, el mandamiento nuevo y el antiguo. Vamos a leer de nuevo, porque así como a Juan le gusta repetir, a mí también me gusta repetir. Vamos a ir de nuevo a 1 Juan 2, 7 y 8. Dice así: hermanos, algunas traducciones dice amados. Amado es una palabra que usa mucho el apóstol. Si ustedes se fijan después en el capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora os digo. Después capítulo 4, amado. En el 3:17, 3:21, amados. Siempre usa la palabra amado. Incluso algunas Biblias traducen esto como amados, más que hermanos. Él era un hombre muy cariñoso, muy afectuoso. Como ya hemos dicho antes, por su edad y por haber sido un apóstol, él podía tratar con amor tanto a la gente mayor de la iglesia como a los más jóvenes, como a los niños, porque él estaba por sobre todo, era un anciano ya creemos que esta carta se escribió entre el año 90 y 95, imagínense usted. Entonces Juan tenía su año y sabía de lo que era el amor. Bueno, amados, dice, os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, Juan siempre está haciendo en el Evangelio una enseñanza que también la basa en lo que escuchó de Jesús. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, que nosotros entendemos como Evangelio de Juan, él cuando escribe es lo que él oyó de Jesús. Y eso que él oyó de Jesús lo transmite y también lo plasma después en esta carta. Si nosotros volvemos a Juan, vamos al capítulo 13 de Juan. Vamos a Juan capítulo 13. Dice así, 13, voy a leer los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces Jesús nos está poniendo una vara, nos está poniendo una estándar que dice que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Él nos amó sin egoísmo, como conversábamos antes. Él se despojó a sí mismo, ¿cierto? Se hizo siervo y vino a servir. Sanó hasta la suegra de Pedro, dice, ¿ya? Al paralítico. Él siempre estaba ayudando. Cuando iba a ver a la hija de Jairo, en camino se acerca una mujer que tenía flujo de sangre, la sana. Él no dice, no, yo voy allá a ver a la hija de Jairo. No, él igual está ayudando. Mientras él terminaba de enseñar, alimentaba a la multitud. Después que terminó de alimentar a la multitud, se subió a la barca y pasó al otro lado y siguió, y allá le sacó los demonios al endemoniado, al gadareno, ¿se recuerdan? Entonces Jesús siempre fue una vida de servicio. Y dice en el versículo 34, os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué estándar, hermano? ¿Qué estándar? Sabemos que es demasiado grande para nosotros. Y como también decíamos antes, el apóstol Juan entiende de nosotros y no se compadece de nosotros porque sabe que aún convivimos con la antigua naturaleza. Pero eso no es excusa, hermano. Porque igual en nosotros tenemos el Espíritu Santo que día a día va formando, esculpiendo el carácter de Cristo en nosotros. Y nosotros estamos capacitados para perdonar, porque antes hablábamos del perdón, estamos capacitados para amar también. A veces no nos gusta ejercitar este don que Dios nos pone a nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas 5:22, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, ¿cierto? Pero parte con el amor. Entonces, si él parte hablando del amor es porque estamos capacitados, como diría alguien, potencialmente podemos dar amor. Tenemos las capacidades porque estamos dotados para dar amor. Bueno, y este concepto de mandamiento, volviendo a la carta, digamos, él lo desarrolla también acá en los versículos 9 y 10. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Este juego de palabras, tanto repetirlo, al final lo vamos a ir entendiendo, ¿cierto? porque cuesta la primera. Pero Juan deja en claro que este mandamiento él no lo puede llamar nuevo, porque este mandamiento es antiguo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, allá en Sinaí, recibió las leyes y Moisés dio leyes mientras caminaban por el desierto, dio estatutos, cómo debían conducirse, cómo debían relacionarse, instituyó leyes sobre el matrimonio, hasta leyes hizo en la parte de prevención de riesgo. Para que se haga una idea, está todo ahí en el Levítico. Hasta cómo debían plantar, decía, oye, en una misma melga no pongas semilla de una y de la otra, no mezcles semillas en una misma melga. O cuando hagas trabajar los animales en el campo, no pongas dos de distintas especies. Tienen que ser, si es buey al lado, va otro buey. No puedes poner un buey con un burro. Cosas que hoy nos parecen elementales, pero en aquella época no, hermano. Dios enseñó todo, Dios dio leyes. Y también dio leyes de convivencia social y de armonía. Vamos a Levítico. Levítico 19. Bien atrás, bien atrás. Levítico 19. Y quédense por ahí cerca porque vamos a leer otro pasaje por ahí. En el versículo 18 de Levítico 19 dice así el Señor. ¿Llegaron? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces este mandamiento no es nuevo. Este mandamiento estaba en el Pentateuco. Lo que ocurre es que Juan les dice que es nuevo en el sentido de que es nuevo porque Cristo mismo nos enseñó este mandamiento. Basado con el pueblo de Israel es que después, aparte del Pentateuco, ellos tenían todo un montón de normas también. Por eso que Jesús después tenía que decir, oíste que fue dicho,
pero no está refiriéndose a esto, sino que está refiriendo a los mandamientos que ellos habían impuesto. Cuando él dice, oíste que fue dicho. Pero el Señor ya tenía un estándar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un poquito más adelante, vamos a ver en Deuteronomio 6. Levítico número Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando Jesús responde a los doctores de la ley que querían sorprenderlo, él lo que hace, les cita las Escrituras. Les cita Levíticos, les cita Deuteronomio. El primero y grande mandamiento es amar al Señor y después amar a tu prójimo. Por eso el mandamiento es antiguo, no es un mandamiento nuevo. Juan sigue observando a los lectores, porque él cuando escribe, como les dije antes, no escribe solo a la iglesia de Éfeso, él nos escribe a todos nosotros. Entonces él tiene ese amor por los hermanos y ese anhelo de proteger a la iglesia, porque él dice, ya están los gnósticos acá. Si nosotros vemos, Pablo tiene el mismo problema. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, les dice, no dar culto a los ángeles. Había gente que estaba introduciéndose en la iglesia y decía, sí, también podemos adorar a los ángeles. Pablo dice, no deis culto a los ángeles, no vamos a ir a buscar allá para no demorarnos. Pablo le dice, no deis culto a la luna, porque había gente que ya estaba en el tema de los astros y buscando la energía de la luna y de estas cosas, de los animales, le escribe a los romanos. Todas estas herejías que hoy se ven como modernas no tienen nada de moderno. En el primer siglo ya existían. Pero esto, hermano, también es un mandamiento nuevo. Volvamos primero a Juan. Un poco más adelante, veamos ahí en la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan. En el versículo 5 dice así. Segunda de Juan 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento es desde el principio, es del Pentateuco, es de Moisés, de ahí para adelante. Como todos sabemos, la primera iglesia cristiana estaba compuesta principalmente, mayoritariamente por judíos, ¿cierto? Porque esos que no los perseguían, porque pensaban que era una secta dentro de los judíos, pero incluso muchos se juntaban en la sinagoga al principio. Entonces, Juan cuando le escribe, mire, este mandamiento lo escribió también Moisés. O sea, yo no le estoy contando nada nuevo, este es el mandamiento antiguo. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo vida en cada uno de nosotros, ¿ya? Como les dije antes, la palabra nuevo en el griego que se escribe acá no significa que es algo que apareció de repente y que reemplaza lo otro. El ejemplo más claro lo tenemos en la Biblia. Hay un Nuevo Testamento y hay un Antiguo Testamento. Nadie nos dijo que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña acerca de principios, de valores. El Nuevo Testamento nos habla de la salvación que es en Jesucristo, nos habla de la gracia. Estamos en el periodo de la gracia, ¿se fijan? Entonces, pero Juan insiste y le sigue. Hay otro pasaje, como les dije antes, volvamos atrás, volvamos a Levíticos. Estábamos en Levíticos 19, ¿se recuerdan? Volvamos a Levíticos. Entonces, como les decía, la ley antigua era de amor, era de respeto entre los hermanos, y esa era la forma en que Dios le pedía a su pueblo que se relacionaran entre ellos. En Levítico 19, versículo 32 dice así: delante de las canas te levantarás
y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero, ¿qué dice? Morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. ¿Y qué dice después? Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová nuestro Dios. Israel fue extranjero en Egipto, fueron esclavos. Entonces Dios le dice, no se olviden que ustedes pasaron por esto. No se olviden que ustedes pasaron por esto. Si lo quisiéramos aplicar a nosotros hoy en día, cuando vemos que llegan muchos extranjeros a nuestro país, ¿cierto? Deberíamos recordarnos que, no sé, pues 40 años atrás, en los años 60, los años 70, cuando Chile era un país, no voy a decir chico porque seguimos siendo del mismo tamaño, pero era un país más pobre, muchos de nuestros compatriotas tuvieron que emigrar también a otros países, a Europa, a Estados Unidos, a Argentina incluso. Y así hoy día nosotros recibimos otras personas. Y por eso el mandamiento dice, al extranjero que muere entre vosotros lo amarás como a ti mismo. Y después no te olvides que tú fuiste ese extranjero en tierra de Egipto. No nos olvidemos que años atrás éramos nosotros los que íbamos a otros países. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús llevó el amor a un nivel mucho más alto. ¿Se recuerdan el pasaje del buen samaritano, donde Jesús también enfrenta a los fariseos, a los escribas, a los letrados, y él le enseña con esa parábola lo que es el verdadero amor? Desinteresado, incondicional. El samaritano no le preguntó de qué nacionalidad era, lo ayudó. El samaritano no estaba preocupado si le iban a devolver o no lo que él gastó en la persona, simplemente lo ayudó. Y él le da toda una enseñanza, que no es el tema de hoy, pero haciendo un paréntesis, como una ilustración, de lo que es el amor al prójimo a través de la parábola del buen samaritano. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hermano, yo sé que esto es muy difícil, en primer lugar para mí, porque no es fácil lo que estamos hablando. Es un ejercicio, así como hablábamos antes que cada vez que caigamos en pecado tenemos que ir y confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? También cada vez que seamos tentados a no amar a alguien, recordar que Dios nos amó a nosotros con amor eterno, que vamos a ver en los capítulos más adelante de Juan. Vamos a ver. ¿Por qué llevo yo a amar a mi hermano? Porque Dios me amó primero a mí. Dice que Dios me amó primero a mí. Entonces, una respuesta refleja del Hijo de Dios, en el cual vive el Espíritu Santo. Ahí, incluso de Jesús se decía, ¿quién es este que come y bebe con los pecadores, se junta con publicanos? Porque Jesús amó a toda la gente, porque cuando nosotros comenzamos a mirar a las personas de nuestro alrededor con los ojos de Dios, cambia la cosa. Porque si yo miro a alguien con los ojos de Dios, lo veo con otra perspectiva, lo veo de otra manera, ¿y qué veo en él? Un necesitado, un mendigo de Dios. No, ya no empiezo a ver el que compite conmigo, el que si es más feo, más chico, que es negro, que es flaco, no. Veo a una persona necesitada de Dios. Y Jesús veía eso en la persona. Si Él no se acercaba con los publicanos y con los pecadores porque los encontraba simpáticos, porque Él veía la necesidad que ellos tenían. Jesús vino, y bueno, ejemplos hay, tenemos Zaqueo, tenemos el mismo Mateo y muchos más. Ahora, volvamos a Primera de Juan, capítulo 2. Entonces, Juan nos sigue exhortando y sigue exhortando a estos gnósticos, porque estos gnósticos ya estaban diciendo que amaban a Dios, pero su conducta no era de amor. Entonces, ¿qué es lo que dice la semana pasada? Decíamos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si Jesús nos amó, nosotros debemos también amar. Ahora,
Si nosotros nos detengamos en un momento en el versículo 8, fíjense en el versículo 8 dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra ya, dice alguna versión, alumbra ya, dice, ya está alumbrando, alumbra ya. Es decir, las tinieblas no se han ido completamente, ¿ya? Las tinieblas van pasando y la luz alumbra ya, la luz empieza a crecer. Si pensamos por un momento en la situación en la que se encontraba Juan y la iglesia en ese momento, diríamos que esto es una locura lo que hablaba Juan. Estaban los gnósticos, estaban ya los herejes. Pablo dice que algunos se habían ido al mundo, más amando al mundo. Dice, solo Lucas está conmigo, trae a Juan Marcos. Tengo tan poca gente para trabajar en el ministerio. En el año 90 después de Cristo ya había empezado la persecución a los cristianos por parte del emperador romano. Sin embargo, Juan dice que las tinieblas van pasando y la luz alumbra ya. Pero ¿cómo es eso que alumbra ya las tinieblas? Nos persigue el emperador, están los herejes, los hermanos se están retirando, porque a lo mejor vieron que mataron a otro, que yo no estoy dispuesto a morir, mejor me voy. Dice que Demas me ha desamparado, amando más que este mundo. Hay otros que lo traicionaron. Había algunos que ya habían apostatado de la fe. Sin embargo, el apóstol dice que las tinieblas van pasando y la luz aparece o brilla ya. Cuando Jesús habla de esto, cuando el apóstol Juan habla de esto, hermanos, se está refiriendo a un hecho muy concreto. Es la luz de Cristo. Siempre Él ve las dimensiones espirituales. Es como conversábamos el otro día con mis hermanos, que a veces nosotros mismos miramos la televisión y vemos lo que pasa en Venezuela y decimos, ¿cómo puede ser? Pobre gente. Y llegamos y nos compungimos, y está bien que nos sintamos compungidos por lo que está pasando allá, ¿cierto? Pero desde el punto de vista espiritual, ¿no somos capaces de hacer una reflexión de lo que está pasando en nuestro país? Leyes de matrimonio igualitario, ley de aborto, de igualdad de género en los colegios para los niños. Son cosas que están ahí efervesciendo, están ahí, y de repente, cuando no nos demos cuenta, nos vamos a estar con todo eso encima. Pero como estamos como se dice, con la guatita llena, ¿ya? No nos preocupamos de eso. Nos preocupamos de nuestros hermanos en Venezuela que sufren, y es verdad que suframos por ellos, que suframos con ellos. Pero también debemos nosotros darnos cuenta de esto. Las tinieblas, hermanos, no han pasado. Nosotros, la luz brilla ya, en la medida que pase. Nosotros como cristianos, los cristianos aún no hemos sido capaces de alumbrar las áreas de la sociedad chilena, los colegios, la educación, la política, tantas cosas que todavía no hemos podido alumbrar ahí. Somos una pequeña luz, sí. Pero el apóstol Juan dice, gloria a Dios, se van las tinieblas, van pasando, estamos brillando. Pero aún nos falta mucho. No creamos que porque estamos en una economía más bullante que la de Venezuela, estamos mejor que ellos, porque a la luz de Dios no sé quién está mejor. A los ojos de Dios no sé quién está mejor. ¿Me siguen la idea? Nínive era la ciudad más próspera de la época. Nínive era lo más próspero y lo más grande que había. Sin embargo, Dios hizo un decreto por su destrucción. Entonces, ojo con esas cosas también. Esta luz es la misma luz que Juan habla en primera. ¿Se recuerdan el capítulo 1 de Juan que dice de la luz? Y la luz vino al mundo, dice, ¿cierto? Y brilló entre nosotros. Dice que vino la luz, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa luz es la que está hablando Juan también. ¿Me siguen la idea? Bueno, hermano, el hermanito, ¿puede abrir una ventana? Parece que está un poco pesado. ¿Hace calor o no? ¿O idea mía? ¿No? ¿No hace calor? Sí. Yo soy caluroso. Entonces. Bueno, es que quizás sea porque les quería poner una ilustración del sur, ¿eh? Porque esto de las tinieblas que van pasando y la luz que brilla. No sé si algunos de ustedes acá han visto salir el sol, porque hay gente que nunca ha visto salir al sol, que es algo insólito, pero es así. Yo siempre recuerdo que mi primer trabajo en el sur,
yo viajaba a una ciudad cerca de Temuco que se llama Loncoche, entonces tenía que irme todos los días lunes temprano en la mañana, muy temprano, y me regresaba los días viernes. Y me iba oscuro, y a medida que avanzaba, siempre tenía que ver cuando salía el sol, cuando se iban las tinieblas y salía brillando el sol. No hay cosa más hermosa que ver eso en otoño, sobre todo en el sur, es precioso, los colores, los árboles y todo eso. Y cuando leía esto me dio esa nostalgia, me recordé de eso. Y el que nunca ha visto salir el sol, lo invito yo a que haga ese ejercicio. Es hermoso ver salir el sol. Hermanos, eso mismo tiene en mente el apóstol Juan. Las tinieblas van pasando y el sol y la luz está brillando ya. ¿Okay? Entonces, como les dije, hermano, hoy tenemos libertad para adorar, hoy tenemos tantas cosas, pero quizás toda esa libertad y esas cosas nos están haciendo más mal que bien. Porque Juan, con esa pequeña lucecita, ya decía que estábamos brillando y estaba feliz con esa pequeña lucecita. ¿Por qué la luz de Dios está alumbrando? Porque la luz de Dios, que dice Juan, alumbra ya, es la que alumbra los corazones nuestros. Por eso les dije, también tenemos que volver permanentemente al Evangelio de Juan. Dice que la luz vino, habitó entre nosotros, y los suyos no la recibieron, pero nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y esa luz está brillando en cada hijo de Dios. ¿Se recuerdan Lucas cuando dice 24, los peregrinos que iban caminando a Maús, cuando viene Jesús? ¿Y no ardía el pecho de nosotros cuando nos hablaba de la Escritura? ¿Ah? No, dice, ardía el corazón, como que se salía cuando Él nos hablaba de la Escritura. Esa luz, hermano, es la que está brillando ya. Esa luz es la que brilla en cada hijo de Dios. Por eso es que el apóstol se atreve a decir, si no está brillando esa luz en ti, aún estás en tinieblas. Estás en tinieblas. Empieza a cuestionarte. Y eso, estar en tinieblas, hermano, es lo mismo que decía antes: luz, tinieblas, amor, odio, andar, tropezar. Todo. ¿Para qué? Para llegar al versículo 9 y 11, donde dice el amor a los hermanos. Versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vamos entendiendo mejor el pasaje. ¿Ya? El que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, está ciego. Entonces el apóstol sigue en esto, y acá en el versículo, si ustedes se fijan, en el mismo capítulo 1, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz. En el 2 y 3 dice, en esto nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahora nos dice que nosotros somos hijos de Dios si amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos. Entonces el oponente religioso, porque así lo vamos a llamar a este gnóstico, este oponente religioso que tiene Juan, igual como Jesús tuvo a estos saduceos, Juan tenía estos oponentes religiosos que cada cierto tiempo seguramente se juntaban con él y le tiraban, le hablaban y lo enfrentaban. Juan escribe esta carta o esta epístola. La palabra epístola cuesta encontrar una definición correcta. Aprovecho de hacer un paréntesis porque en el tiempo se fue distorsionando la idea, pero epístola era algo que era un escrito que se hacía con la intención de algo. O sea, tenía un propósito, tenía un objetivo. Esa era una epístola, ¿ya? Y por eso se llamaban epístola, pero después se tradujo como sinónimo de carta, y hoy día es un sinónimo de carta, pero originalmente la epístola era algo que tenía como propósito corregir, enseñar, dejar alguna enseñanza. Eso era la idea de una epístola, digamos. ¿Ya? Ahora, ahí mismo en el versículo 6, si ustedes ven, dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, Juan sigue hablando de este hombre o este oponente religioso. Hago un alcance y pasamos a ver la palabra aborrecer. Cuando acá dice aborrecer, hermanos, no necesariamente significa como lo que entendemos nosotros habitualmente como aborrecer. El aborrecer de acá es cuando alguien tiene
una animadversión al otro sin siquiera haberlo escuchado. Por ejemplo, los gnósticos, que se creían superiores porque tenían más conocimiento, aborrecían a otros hermanos porque los consideraban más ignorantes o que estaban en un peldaño inferior en el conocimiento. Entonces ese aborrecer nace como de una discriminación que no tiene sentido. No es como el mismo que, oye, yo te odio porque tú me hiciste esto, porque, ¿me entiendes? No es una respuesta a algo, sino que es algo que entró alguien en la puerta y él lo encontró que no era del perfil de él y lo aborrece. No conversa con él, no lo toma en cuenta, no se sienta con él, lo esquiva, no. Prácticas, hermanos, que insólitamente hasta el día de hoy podemos ver en alguna iglesia. Yo no digo acá, se pueden ver en alguna iglesia. Santiago dice, si ves a alguno con ropa espléndida y lo sientas adelante. Ese era otro tipo de discriminación. En cambio, los gnósticos hacían una discriminación como intelectual. Hay intelectuales que son salvajes, porque creen que saben más, porque aprenden más literatura, aprenden más historias. Entonces son como salvajes porque ostentan eso y humillan al que no sabe. Entonces eso no es amor. No es amor al prójimo. Y lo que dice Juan, incluso más adelante, por eso lo vamos a ver, no quiero adelantarme, pero él dice en el capítulo 3, habla de que cualquiera que odia a su hermano, dice, es un asesino. Vamos a ver eso, vamos a entender eso, que Juan dice que el que odia a su hermano es un asesino. Dice también en el capítulo 4 que si alguno que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. Pero aquí hay una esperanza. Fíjense, hermanitos, que dice que el capítulo 9, o sea, el capítulo 2, el versículo 9 dice que, lo tengo subrayado, está todavía en tinieblas. Es decir, este gnóstico, este hermano, este oponente religioso, dice que está todavía en tinieblas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En algunas versiones dice, aún está en tinieblas. Da a entender que puede salir de ahí. ¿Me siguen? Que puede salir de ahí. Aún, o sea, aún permanece ahí. Todavía está ahí. Puede salir de ahí. Y Dios quiere que salga de la tiniebla y que venga a la luz admirable. Eso es lo que Dios quiere para él. Aún está en tiniebla. Esa es la traducción. Todavía está. No significa que dice está condenado a las tinieblas. No dice que está condenado a las tinieblas. Dice que aún está en tiniebla. Lo cual nos deja entrever esa lucecita de esperanza que puede venir a la luz admirable. Como les decía antes, aquí el aborrecer es sinónimo de menosprecio. Hay un pasaje que está en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 6. No teníamos ejercicio de ir a Proverbios. Proverbios capítulo 6. No quiero desviarme, simplemente quiero decirles más o menos, pasar una comparación de lo que es el aborrecer. En el versículo 16 al 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová. Aquí, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. 6:16 estoy leyendo. Las manos derramadoras de sangre inocente, dice que aborrece el Señor. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, Dios, hermanos, aborrece el pecado. Pero aquí hay una acción que está basada en una conducta. ¿Me siguen la idea? No es lo mismo que los gnósticos, que ellos aborrecían a otro porque simplemente se consideraban superiores. Porque cuando alguien dice Dios es amor, sí, Dios es amor, y lo vamos a ver más adelante que Dios es amor, por definición Dios es amor. Y Dios nos amó primero. Pero Dios dice que no amemos al mundo. Porque el que ama al mundo es enemigo de Dios, porque Dios también no ama al mundo. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Lo explicábamos la semana anterior. ¿Qué significa eso? Si no vino la semana anterior, pues está en la página de la iglesia, puede revisar
el sermón del domingo pasado, pero ahí explicábamos lo que significaba la diferencia en Juan 3:16 y en 1 de Juan cuando dice no amáis al mundo. Hermano, esto del amor es algo tan difícil también, porque como muchas veces nosotros tenemos un concepto como que parece romántico, pero no es tan romántico. ¿Han escuchado? No les voy a hablar de lo que el viento se llevó porque eso es muy antiguo. Pero ustedes han escuchado esa frase, no puedo vivir sin ti. ¿Escuchás? ¿Ah? ¿Qué sería de mí si tú te fueras? Eso muchas veces no es amor, es egoísmo puro. Porque ¿cómo es eso que no puedes vivir sin la otra persona? O sea, la otra persona está obligada a estar contigo siempre. Vamos a estudiar más adelante que el amor de 1 Corintios 13 dice, empieza por todo, lo soporta. Entonces cuando decimos, no puedo vivir sin ti, claro, son frases así, cliché, digamos. Pero si tú analizas, puede ser que esté malo también. Porque lo importante es que sí tienes que dejar que la otra persona viva sin ti. ¿Me entiendes? Tiene derecho a vivir sin ti, porque tú no eres dueño de la otra persona. Y no puedes ser tan egoísta. Entonces, el concepto incluso que tenemos, que nos entrega la televisión del amor, que nos entrega las películas del amor, tampoco es el más adecuado. Lo vamos a estudiar más adelante. A tanto llega esto, hermano, que Pablo, el apóstol, vamos a Efesios en los últimos pasajes, vamos a Efesios. Volviendo al amor matrimonial, Efesios 5, del 25 al 29. Dice así, voy a leer el versículo 25 primero. Dice así, maridos, ¿qué dice maridos? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese verbo, ¿qué verbo ese? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe gramática? Imperativo del verbo, ¿cierto? Amad. Es una orden. Bueno, ¿y por qué Dios tiene que darte una orden de amar a tu esposa? Te ordena. ¿Por qué te ordena? No, puesto a pensar, ¿por qué Dios ordena? Porque muchas veces estamos más dispuestos en el matrimonio a que la otra persona satisfaga nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestros gustos, y nuestro amor está como condicionado a eso. Si me das, te doy. Entonces, ¿por qué? Entonces el Señor dice, amad, un imperativo, una orden, amad. ¿Se fijan que esto del amor no es tan hollywoodense como parece? Y después, ahí mismo en el versículo 28 dice, así también los maridos, dice, deben amar nuevamente a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nuevamente, Dios, sabiendo que somos seres egoístas e imperfectos, dice, ámala como amas tu propio cuerpo. O sea, Dios sabe que nos amamos. Que nos amamos mucho. Y que la persona del mundo que más amamos somos nosotros mismos. Entonces, como somos la persona que más amamos, le dice, ama a tu mujer como te amas a ti mismo. Así como tanto tú te quieres, ámala a ella. Entonces, vamos a ver también, esto, hermano, en la historia de la raza humana, la incompetencia del ser humano en la área del amor es atroz. Caín mató a su hermano Abel. Jacob engañó a Saúl. A José lo vendieron a un mercader, su hermano. Entonces, el amor, muchas veces, que nosotros se nos cuenta, no es tan así, porque no es el amor que Dios tiene para nosotros. Bueno, los gnósticos, hermanos, en este elitismo espiritual que ellos tenían y en esta calificación y estratificación de las personas, habían algunos a los que simplemente aborrecían o menospreciaban porque los consideraban inferiores. Ya no como en Santiago,
sino que intelectualmente. Y como ellos eran más intelectuales, como ellos eran más grandes, los miraban en menos. Y finalmente, hermanos, vamos a ir ya terminando, a ver consideraciones finales. Volvamos a primera de Juan. Ahí en el versículo 11 dice, Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay pasajes muy duros sobre este tema, como por ejemplo cuando Jesús enseña de esos maestros falsos herejes, y dice que son guías ciegos, ¿cierto?, que guían a otros ciegos. Y tanto el maestro como el discípulo se van al hoyo, dice. Yo lo encuentro terrible, porque diría, bueno, está bien que se vayan los falsos maestros, pero ¿qué culpa tienen los otros? Pero dice que también se van todos, se van los maestros con los discípulos. Entonces, ojo con seguir a esos guías ciegos. Porque el estar en tiniebla, el estar mucho tiempo expuesto a la oscuridad, no sé si expuesto a la oscuridad es como la palabra, viviendo en la oscuridad te enceguece. No te deja ver, no puedes ver. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos luz en su palabra. Revisábamos domingo anteriores, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos luz porque tenemos a Cristo, el justo, nuestro abogado, intercediendo por nosotros ante el Padre. Y tenemos al Espíritu Santo, ese Paracletos que decíamos que nos dejó el Señor, porque ni siquiera sabemos pedir como conviene ante el Padre, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, porque tenemos al Espíritu viviendo en nosotros. Entonces hablábamos que tenemos a Cristo abogando ante Dios por nosotros y tenemos al Espíritu Santo diciéndonos a nosotros cómo conducirnos, lo que debemos hacer. Entonces ese amor, esa luz que brilla ya entre nosotros, hermanos, es lo que nosotros tenemos que vivir como evidencia de ser unos hijos de Dios. La evidencia de los hijos de Dios. Eso cuando alguien dice, no te perdono nunca, no te perdono acá, no puede existir, hermanos. El Espíritu de Dios vive en nosotros y créanme, ejercítenlo. Somos capaces de perdonar más de lo que creemos, somos capaces de amar más de lo que creemos. Pero no es nosotros, no es nuestra fuerza. En el amor de Dios somos capaces de hacer eso, de hacer ese ejercicio. No seamos como estos gnósticos que aún están en tinieblas. Que lo único para terminar que se me viene a la mente es algo muy triste que fue la vida de Sansón, ¿se recuerdan? Que también, producto de su pecado, terminó ciego en un molino, girando en círculos. Día, dice el relato, día y noche, giraba su vida en círculos, ciego, producto de su pecado. Entonces la enseñanza, si tenemos que resumirlo en una poca frase, es que el Hijo de Dios ha pasado de las tinieblas a la luz que brilla ya. Y esa luz que brilla ya no es otra cosa que Cristo viviendo en nosotros, en nuestra vida. Entonces, en la medida que avanzamos, como decía el apóstol Pablo, no digo que lo haya alcanzado ya, no digo que ya sea perfecto, pero prosigo al banco, sigo corriendo, sigo a la batalla, sigo corriendo. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado ya, pero debemos seguir avanzando, debemos seguir corriendo. Oremos, hermanos.